Hay situaciones donde podemos creer que Dios se olvidó de nosotros y que el mundo nos hizo a un lado, pero Dios es fiel y cumplirá su promesa sobre nosotros. Hola, mi nombre es Andrés, bienvenido al podcast de Humanoide. En este episodio voy a comenzar leyéndoles varios versículos. Génesis 8:1. Pero Dios se acordó de Noé y de todos los animales que estaban en el arca con él. Génesis 9:15. Y me acordaré de mi pacto, no volverá a haber un diluvio. Génesis 19:29. Y se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la destrucción. Éxodo 2:24. Y cuando Dios oyó sus gemidos, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Salmo 105:8. Dios nunca se olvida de su pacto, de la palabra que dictó para 1000 generaciones. Y si miramos algo en común entre todos estos versículos, es la palabra se acordó o acordarse. Esta palabra tiene un origen en hebreo y es sacar, que es recordar, traer a memoria, mencionar, guardar en la mente. Esto lo que implica es darle importancia a algo. Y es que esta palabra es diferente tanto como para el hombre como para Dios. Porque a diferencia de los hombres, uno como humano se recuerda de algo porque lo olvida. Pero Dios siempre lo tiene en mente. Entonces, los voy a llevar a una historia que es la del rey Saúl, porque él había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Entonces Dios envía a su profeta Samuel para ungir al nuevo rey y lo manda a la casa de Jesé o a la casa de Isaí, dependiendo la versión de la Biblia que ustedes tengan. Esto está en 1 de Samuel 16. Y Dios lo que quería era un hombre conforme al corazón de él. Entonces Dios le dijo a Samuel, empezaré leyendo: Samuel, no te fijes en su apariencia, ni en su gran estatura. Yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón. Jesé le presentó a Samuel sus 7 hijos, pero Samuel le dijo que ninguno de ellos era el elegido de Dios. Finalmente le preguntó a Jesé, ¿ya no tienes más hijos? Y Jesé le contestó, tengo otro, que es el más joven y está cuidando las ovejas. Yo quiero que se imaginen cómo se sintió David, porque Samuel era la segunda persona más importante del reino después del rey Saúl, y entonces su padre había invitado a todos sus hermanos, a sus hermanos mayores, pero él había sido olvidado cuidando ovejas. ¿Cómo se sentirían ustedes si en un viaje largo uno llega al aeropuerto, tal vez emocionado de ver a sus familiares y nadie llega a recogerlos? O tal vez es su cumpleaños y nadie ni siquiera le escribe o le manda un mensajito. O tal vez realizaste un acto heroico y nadie te agradeció. O realizaste un buen trabajo y nadie te lo reconoció. Y ustedes me pueden decir, Andrés, pero yo en realidad no busco reconocimiento. Pero saben, como humanos creo que necesitamos afecto, o por lo menos que alguien se recuerde de nosotros. Y quiero que traigan a memoria alguna situación donde a ustedes los olvidaron. Sé que esto siempre pasa y a mí me pasó una vez que yo decidí ser presidente de la clase y nadie votó por mí porque nadie se recordó que yo me había postulado. Y eso fue en 6º primaria y me puse a llorar. Imagínense qué vergonzoso para un niño en 6º primaria llorar por eso, pero me dio tanta vergüenza que esa fue mi reacción. Y tan bonito que es que se recuerden de uno, que cuando las personas van de viaje y les llevan tal vez llaveritos y te dicen, mira, estuve en tal lado y pensé en ti, por eso te traje este llavero, y creo que es un sentimiento muy bonito que tenemos. Pero al punto al que quiero llegar es que muchas veces en la vida vamos a sentir que se olvidan de nosotros. Tal vez porque Dios no ha cumplido sus promesas, tal vez porque estamos en una situación difícil y no miramos que Dios se presente o que nos ayude a resolver nuestros problemas, o tal vez porque no estamos teniendo los frutos que deseamos. Tal vez miramos a otras personas prosperar y miramos cómo avanzan y nosotros nos sentimos estancados. Entonces nos sentimos olvidados por Dios o nos sentimos olvidados por el mundo y empezamos a quejarnos. Pero la idea principal de este episodio es que Dios no se ha olvidado de ti. Saben, el enemigo quiere hacerte pensar que Dios se olvidó de nosotros y nos quiere hacer sentir insignificantes, nos quiere hacer sentir sin importancia, sin relevancia, olvidados. Pero en la Biblia vemos todo lo contrario, porque Dios jamás se olvida. Dios siempre nos tiene presentes, pero creo que somos nosotros los que nos olvidamos
que Dios está al pendiente y que Él es fiel. ¿Cuántas veces nosotros hemos olvidado esto? ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos actitudes de queja, porque le decimos, bueno, Dios, y entonces, o sea, yo he actuado bien, he hecho esto, me he esforzado, me he guardado, para que no sea así. Y después de la queja viene amargura, porque decimos, bueno, ¿y cómo puede pasar esto si no son los frutos que yo quiero, los que yo he sembrado? Después puede entrar frustración de que todo lo que hacemos sale mal y nos podemos angustiar también o hasta sentirnos enojados. Pero Hebreos 10:23 dice, porque fiel es el que prometió. Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no cumplirá. Otra versión de este versículo dice, Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Él cuando dice una cosa, la realiza, hace una promesa y la cumple. ¿Y cómo nosotros podemos aplicar todos estos principios? Punto número 1 es recordar que Dios no se olvida de nosotros. Esta no solo es tarea de Dios, sino que es tarea nuestra recordar que Él es fiel. Y esto se le llama fe, porque tenemos que caminar en la fe de que no importa la situación, nosotros tenemos que tener en la mente que Dios siempre va a ser fiel, porque fiel es el que prometió. Y esto lo hacemos orando, teniendo una relación personal con Dios y leyendo su palabra. ¿Cómo nos vamos a recordar de algo que no sabemos? Y tenemos que orar abogando por lo que Dios ya nos regaló, ya nos heredó. Y es recordándole sus promesas y creyéndole a Él que es fiel. Por eso David en el Salmo 103 dice, bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguna de sus bendiciones. Punto número 2. Es teniendo un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo es un corazón conforme al corazón de Dios? Pues podemos tener muchas formas de describirlo. Pero 2 que me llaman mucho la atención es arrepentido y humillado. Salmo 51, y este también lo escribe David. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario, te ofrecería uno. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado. Nosotros como humanos tenemos que reconocer quiénes somos y quién es Dios. Porque cuando nosotros llegamos y nos arrepentimos y le decimos, Dios, necesito de tu ayuda. Dios, no puedo con esto. De verdad me cuesta reconocer que tú eres fiel. Ayúdame. Creo que es donde Dios en realidad se muestra y muestra su poder sobre nuestra vida. Punto número 3 es aceptando los procesos. David no fue un rey de la noche a la mañana. Él pasó un proceso. ¿Y por qué? Porque los procesos son necesarios para que formemos carácter y para que estemos listos para el propósito por el cual Dios nos llamó. Es como que Dios nos quiere bendecir, pero necesita que estemos listos para soportar esas grandes bendiciones que tiene para nosotros. Y saben, David vuelve a escribir en el Salmo 22, que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos y no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes mi clamor? Dios mío, yo te llamo de día y no me respondes, te llamo de noche y no hallo reposo. Pero después de este versículo cambia de parecer y miren lo que dice. Tú eres santo, tú eres rey, tú eres alabado por Israel. Nuestros padres confiaron en ti confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no quedaron en vergüenza. Quiero que noten el cambio de cómo David empieza a alegar y empieza a quejarse, empieza a enojarse tal vez, pero después él recapacita y le dice, Señor, tú eres rey, tú eres santo, tú eres alabado. Se queja, se frustra, pero luego se humilla, adora a Dios y se recuerda que Él es fiel. Y después del Salmo 22 viene el famoso Salmo 23, que igualmente lo escribe David, que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y quiero terminar con esto porque el padre de David se había olvidado, pero le preguntaron, ¿ya no tienes más hijos? Y Jesé le contestó, tengo a otro, que es el más joven, está cuidando las ovejas. Entonces Samuel le dijo, manda a llamarlo, pues no podemos continuar hasta que él venga. Jesé hizo llamar a David. Entonces Dios le dijo a Samuel, levántate y échale aceite en la cabeza,
porque Él es mi elegido. Samuel entonces tomó el aceite y derramó sobre David en presencia de sus hermanos. Dios tiene un asiento reservado para ti en su mesa con tu nombre. Y no va a empezar hasta que tú llegues. Y aunque el mundo se olvide de ti, Dios se recuerda y te tiene presente porque eres su hijo y eres importante para Él. Una historia similar es la de José, que él fue vendido por sus hermanos como esclavo, fue encarcelado por guardarse en santidad y estando preso ayudó al copero del faraón para que saliera en libertad. ¿Y qué pasó? El copero se olvidó de él. Y la palabra cuando José le dice que se recuerde es la misma que hablamos al principio, sacar. Entonces José pasó de ser un esclavo, de estar encarcelado, de ser olvidado, a ser gobernador de Egipto. No por el copero, sino porque Dios jamás se olvidó de él. No fue algo instantáneo, pero fue en el tiempo necesario para cumplir el propósito que Dios tenía sobre Israel y que no muriera de hambre. Entonces, Dios no se ha olvidado de las promesas que te ha hecho. Dios no se ha olvidado del propósito por el cual fuiste llamado. Y Dios no se ha olvidado de la asignación que tiene para ti. Dios se acordó de su pacto y por eso envía a Jesús. Y Él es el mejor recordatorio de amor de Dios sobre nosotros. Y cuando vino Jesús, Él se recordó de lo vil y menospreciado del mundo, de lo que el mundo había descartado para llamarlos sus seguidores. Y hoy nos encontramos aquí. Entonces te quiero preguntar, ¿qué es lo que has olvidado? ¿Cuál fue ese propósito que has dejado atrás? ¿Cuáles fueron esas promesas que Dios hizo a tu vida y tal vez por las situaciones que estás viviendo las has dejado a un lado? ¿O cuál es esa asignación que has dejado pospuesta por estar ocupándote en otras cosas porque creíste que el mundo te desechó? Pero Dios hoy te está llamando y te está diciendo, yo me recuerdo de ti porque tú estás presente en mí. Y ahí donde estás, quiero que me puedas acompañar en esta pequeña oración. Si puedes, cierra tus ojos y sígueme. Muchas gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Porque jamás te olvidas de tus hijos y porque tú tienes un lugar reservado para nosotros en tu mesa. Yo te quiero pedir, Señor, que tú nos recuerdes que tú eres fiel y que tu palabra es para siempre. Ayúdanos a tener un corazón conforme al tuyo, Señor, y a aceptar los procesos que estamos pasando en nuestra vida y que transformen nuestro corazón para que ese corazón, Señor, te agrade a ti. Permítenos, Señor, en cada momento honrarte y alabarte. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme al final de este episodio. Si para ti fue de bendición este mensaje, te invito a que puedas escribirme, comentarme qué fue lo que más te gustó y compartírselo a otras personas.